Hay un par de temas que queremos tocar. Bueno, hemos visto ya el gobierno estima que la reforma tributaria que se discute en la Comisión de Hacienda del Senado va a recaudar un monto cercano a los 8.300 millones de dólares, los cuales se van a destinar principalmente a educación. Hay un tema, está el tema de Codelco, su capitalización. Hemos visto los cambios que han tenido durante este último tiempo. Hay varias cosas que queremos conversar y a esta hora nos acompaña ya en CNN Chile Daniel Contreras, gerente general de Falcon. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, gracias por convidarme, Germán. Bien, pues partamos primero por esto de la reforma tributaria relacionado con la reforma educacional. ¿Cómo han visto ustedes la discusión que se ha dado a nivel de este tema? Yo creo que el nivel de acuerdo que existe por un protocolo previo y ahora que pasa a discusión de indicaciones y que se va a terminar aprobando es el camino correcto. Tiene que ser consensuado desde un punto de vista y además eso hace que sea más rápido. Cuando uno genera una discusión que es por aplanadora y después hay que devolverse, eso tiende a ser más lento en conversaciones. Sucede mucho en negociaciones, que es lo que hacemos en Falcon, que cuando tú te pasas un poco más allá de lo necesario, el proceso de recomponer tiende a ser más lento que si parte alineado y consensuado desde un inicio. Eso, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los empleos en gran parte del país, los índices de crecimiento? ¿Cómo influye toda esta discusión que se ha generado en torno a este tema específico? Bueno, esto tiene que ver también con la velocidad con la que se llega al acuerdo. En la medida que tú lo haces más corto, yo creo que eso estratégicamente estuvo bien de parte del gobierno, generar consenso en vez de ir por encima a pesar de que tenía la posibilidad. Hay menos probabilidad de que se empiecen a meter temas en la agenda que hasta ese minuto no se habían instalado. Entonces, se ha metido crecimiento, se ha metido empleo, se ha metido el impacto en el emprendimiento, se ha metido hasta temas de estado de ánimo general de la nación, y en la medida que esta discusión se prolonga, hay más chance de que haya más cosas en la bandeja, ¿no? Ahora, pero esto, a su juicio, si esta conversación o estos acuerdos se dieron más o menos rápido, ¿qué pasa con los temores, con la incertidumbre, que también son cosas que pegan directamente en la economía, en empleo, en las ganas de querer invertir, de querer canalizar, en fin? ¿Cómo han visto eso? La incertidumbre afecta definitivamente. Todo lo que tuviste, por ejemplo, en meses anteriores y ya un año desde que estaba anunciado, incluso que venía el tema de la reforma tributaria en el gobierno anterior por el nuevo gobierno, hay una baja en proyectos de inversión sustancial. Estamos hablando en los decenas de billones de dólares, sobre todo en minería, hasta esperar que esto se aclare. Y eso al mismo tiempo hace que todos los jugadores que se anticipan a esas inversiones, entiéndase quienes están en industrias de servicio, la gente que está en inmobiliaria, que anticipa que va a haber un boom o un ciclo minero, difiere todas las inversiones a la espera de que esta incertidumbre se clarifique. En general, cuando se hace política pública se tiende a desestimar o minimizar la intervención o la influencia de las expectativas, pero al final termina siendo un factor gravitante en cuál es el impacto final que tiene una reforma de esta magnitud. Ustedes en Falcon, uno de los puntos que ven también son los temas de flujo de caja. Este tipo de reformas ligadas a educación, uno dice, bueno, ¿cómo puede afectar? Pero da la sensación que, claro, con todo lo que estamos conversando, eventualmente sí puede llegar a afectar. Y ahí entran muchas empresas medianas, pequeñas, que están en torno a este escenario. ¿Es un escenario complejo en ese sentido? Porque aquí no estamos analizando la reforma desde su base o la reforma de educación. Estamos hablando desde el impacto que puede generar en el resto de las empresas que se encuentran. Es importante. Efectivamente, el efecto largo, que es el gran caso de negocios que hay para instalar una discusión de reforma tributaria que financia, además de paliar un déficit fiscal, una reforma educacional. El caso de negocios que hay ahí es: yo sacrifico fondos o le meto la mano al bolsillo de los chilenos en el corto plazo para invertir en educación, que en el mediano o largo plazo va a aumentar la productividad del país, y eso es bueno para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera. Entonces, ese gran caso de negocio no está en discusión, salvo porque exista la tecnología y la sapiencia de desplegar bien esos recursos y que efectivamente se materialice ese aumento de productividad. En el corto plazo hay empresas que se ven afectadas de manera diferencial, y ahí tienes el ejemplo que alguna vez conversamos en semanas anteriores, que tiene que ver con por ejemplo, el despliegue de la depreciación instantánea. Eso le va a pegar diferente a empresas que
invierten en bienes físicos de capital concreto, versus empresas cuya inversión tiene que ver con capital de trabajo o capital intelectual que no es medible. Ocupo el mismo ejemplo nuestro de Falcon. Estamos en una industria de servicios profesionales, nosotros contratamos gente que ayuda a compañías a bajar sus costos y aumentar sus flujos, como tú bien decías. Para eso, y además nuestro modelo de negocio, no hacemos un cobro de esos servicios por mes o por hora. Lo que hacemos es compartir los beneficios que genera nuestra intervención con nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos que invertir durante muchos meses en el sueldo, los viajes, todos los gastos asociados a nuestra gente y nuestro capital intelectual que ayuda a conseguir esos aumentos de flujo de caja para poder recuperar esa inversión posteriormente. En esta reforma tributaria, esa inversión nosotros no la podemos depreciar instantáneamente porque son sueldos de gente y es pago de información y otras cosas. O sea, a su juicio, dentro de todo, para ir despejando, por lo menos desde su opinión, ¿esta reforma tributaria estaría pegando en cierto sentido a la pequeña y mediana empresa o no? Sí, estaría pegando definitivamente. Primero, ¿en qué grado? ¿Muy fuerte o no? Eso es materia de opinión. En mi opinión, yo creo que lo que va a suceder es que la gente que es grande, las empresas grandes o la gente de alto patrimonio, en términos relativos va a seguir estando muy bien. La pequeña empresa se va a tener que acomodar y aprender a leer los instrumentos que están en esta reforma para poder utilizarlos, y ahí hay tanto el uso individual de la libertad para ir a aprender esas cosas, pero también al mismo tiempo el hacer disponible la información de parte del gobierno para que esta gente lo pueda utilizar de buena manera. Déjame darte un ejemplo que ocurre con educación. Habiendo un clamor popular muy fuerte por la gratuidad de años ya, secundario, universitario, etcétera, igual expiraron algunos años en que la cantidad de becas disponibles para ser utilizadas no se utilizaban. Sí. Y eso es falta de información, es falta del ejercicio de esa libertad. En este caso, para que eso no suceda, en otras palabras a tu pregunta, para que el impacto en la pequeña y mediana empresa sea bajo, hay una labor ahí de difusión y de hacer que la gente se entere de cómo utilizar las franquicias y las garantías de esta reforma a favor, y que no se queden solamente con los costos, sino más bien con los beneficios. Claramente procesos complejos que también lo quería llevar al plano de lo hablamos en un principio de Codelco y la capitalización. Cuando hablamos de capitalización, esto es una palabra bastante amplia porque está desde el punto de vista humano, económico, en fin. ¿Cómo ven ustedes ese futuro de Codelco? Bueno, el futuro de Codelco tiene que ver con lo que es su operación actual, el nivel de eficiencia que tiene y los años remanentes, y al mismo tiempo con una cartera de proyectos que va de alguna manera resembrando su futuro. En el fondo, en un negocio en el que es en base a recursos naturales, donde las reservas se agotan, hay un patrimonio ahí, en este caso se llaman reservas mineras, en otros casos puede ser una reserva forestal, que se va depletando, eso tiende a decaer. Y si el plan de minas fue hecho inteligentemente, obviamente que se explotan primero los lugares que tienen mayor ley, y en la medida que uno va expandiendo la explotación de esa reserva, se tiende a aumentar los costos porque se explotan zonas que son de menores reservas. Entonces, el futuro de Codelco y la capitalización tiene poco que ver con eso. De alguna manera depende de qué tan eficientes somos en la explotación de lo actual, porque una vez que yo vaya incorporando estos nuevos proyectos que siembran el futuro, la cultura y la práctica del día a día de con qué nivel de eficiencia se explotan esos nuevos proyectos se va a trasladar a esos proyectos. Por lo tanto, es de suma importancia eficientar lo que hay hoy. En el fondo, una capitalización es un mecanismo a través del cual uno se hace cargo de cosas que no siempre son buenas. Por ejemplo, aumentó la incertidumbre de un negocio, o aumentaron los costos de un negocio, o aumentó la incertidumbre de un escenario. Entonces uno tiene que operar con mayor nivel de reservas. Cuando esos costos no están en línea, y además existe, como les comentaba antes, el riesgo de contaminar esos costos a todos los nuevos proyectos, si yo tuviera que destinar estos recursos a un solo uso, es a eficientar lo actual y generar las prácticas, los mecanismos de control que mantienen a raya los costos
y más que a raya, en línea con lo que es el estándar mundial de explotación de una mina de cobre. Porque uno habla con gente que está relacionada con la minería o que trabaja ligada a este mundo en general, habla de que justamente la detención de proyectos durante el último tiempo es tremenda, que por otro lado hay altas exigencias para reducir los costos dentro del mismo Codelco. Por otro lado tenemos una zona norte donde llegan inmigrantes, llegan trabajadores en busca de trabajo en la minería, porque en teoría es donde pagan mejores sueldos, pero por otro lado hay que reducir los costos. Y tenemos empresas externas que trabajan en la minería, donde también tienen ahí ciertos problemas en términos de cómo manejan a su personal respecto a estos costos también. Entonces, es un tema sumamente complejo y donde se está exigiendo justamente la reducción de costos por parte de Codelco. ¿Ese es el camino, solamente la reducción de costos? ¿O aquí estos proyectos que están parados, detenidos, es bueno quizás reactivarlos como una forma de inversión también futura, aunque va un poco en contra de lo que estaba señalando recién? El mejor camino es la reducción de costos de corto plazo. Si tú comparas, ¿qué es lo que pasa con la capitalización? Y voy a tratar de ligar ambos temas para que se entienda bien. Si tú estás en una empresa común y silvestre que gana 100, el promedio chileno está en torno a un dividendo de 30 pesos versus los 100 que genera. En el caso de Codelco, dividenda los 100 pesos, porque es una empresa estatal que aporta los recursos que genera a las arcas fiscales. Entonces, en ausencia de recursos de la propia operación que pueda redesplegar en su operación y en las nuevas inversiones, tiene que salir a aprobar inversiones a un ente externo. Y eso es la capitalización en este caso, es traer recursos que de manera automática se reparten, retenerlos dentro de la operación para que se desplieguen en estos nuevos proyectos y en eficientación de lo actual. Sin embargo, el nivel de costos que tiene Codelco permite, si uno hiciera procesos de reducción de costos, liberar probablemente una cantidad equivalente de recursos al $1 billón anual que se va a estar capitalizando durante los próximos 4 años según los anuncios que se están haciendo. Estamos hablando de una empresa que vende del orden de $15 billones, que gana 6, por lo tanto los costos están en torno a los 9, estoy hablando de promedios de los últimos años, no necesariamente del último año. Un ahorro del tipo 7-10% de alguna manera aporta la misma cantidad de recursos que la capitalización. ¿Pero aquí hay un problema de eficiencia de utilización de recursos o aquí reducción de costos pasaría también por tener que bajar sueldo, despedir gente en pos de poder un poco mejorar el sistema? Muy buena pregunta, son ambas. En ambos frentes hay posibilidades de eficientar. En Falcon nosotros recién sacamos un índice de eficiencia que compara qué tan fuerte es la carga de recursos humanos y todo lo que se ocupa para producir la venta en distintas empresas y comparado eso con Europa y con Estados Unidos. Buena noticia, a nivel general estamos en los mismos niveles de eficiencia que los lugares más desarrollados. Mala noticia, hay empresas como Codelco que aparecen en el fondo del índice de eficiencia. Al mismo tiempo hay una empresa como Metrogas que aparece punteando en la cantidad de recursos que necesita para producir ese nivel de actividad. Entonces ahí ya tienes un indicador de que estamos navegando en un barco que viene bien pesado de gente. No estoy hablando de cantidad, probablemente esto tiene que ver más con productividad que con cantidad de gente. A lo mejor esa misma gente se puede desplegar en los nuevos proyectos que están en la cartera de $23.500 millones para los próximos años de inversiones de Codelco. Pero sin embargo, en lo actual, sí estamos navegando con un exceso y eso es materia, en este caso, una vez más, de negociación. Bueno, Ariel Contreras, muchas gracias por estar junto a nosotros. Feliz. Que esté muy bien. Tú también. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos dentro de poco.